Esta es la noticia económica del momento, lo anticipamos anoche en Animales Sueltos, y es algo muy importante porque marca de alguna manera cómo va a ser la cancha para el dólar y para el cepo de acá al 10 de diciembre, y cómo va a ser la disputa entre Mauricio Macri y Alberto Fernández por los dólares que quedan en el Banco Central. La noticia que anticipamos es que el FMI, el Fondo Monetario Internacional, habilitó al gobierno de Macri a usar 7.000 millones de dólares que estaban en las reservas y que hasta ahora no se podían utilizar. Atención con este punto, porque efectivamente los dólares son muy escasos para llegar al 10 de diciembre. Hay por delante un dilema que enfrentan tanto Alberto Fernández como Macri, o un dólar más alto o un cepo más cerrado, y en el medio estaba la disputa por los dólares del FMI. Recuerden que el FMI demora el envío de los 5.400 millones de dólares que tenía pendiente para Argentina de desembolso, lo demora. Y hasta ahora tampoco había dado el visto bueno para usar unos 7.000 millones de dólares que estaban en las reservas, que el gobierno estaba queriendo usar cuanto antes para tratar de relajar la situación y estabilizar la situación financiera. Bueno, la noticia de último momento es que ya se están usando los dólares del FMI que hasta ahora eran intocables. A ver, miremos bien cómo son los números y de qué se trata esto. Hasta ahora, estas eran las reservas del Banco Central hasta la semana pasada. 49.000 millones de dólares de las reservas, pero esas reservas, las reservas reales, los dólares contantes y sonantes que tenía el Banco Central, eran solamente estos, 12.700 millones de dólares. Y de ahí el Banco Central, esto de acá abajo, podía usar los dólares para pagar deuda o para vender en el mercado cambiario, como viene haciendo aún con el cepo, para evitar que el dólar se vaya muy por arriba de los 60 pesos. O sea que estos eran los dólares de la disputa entre Macri y Alberto Fernández. Alberto Fernández decía, bueno, pero si están usando para pagar deuda y todavía tienen que pagar 6.000 millones de dólares de acá a fin de año de esta caja, y además están vendiendo todos los días dólares para que el dólar no suba más, van a dejar en cero los dólares disponibles que tiene el Banco Central, que hasta ahora eran estos. Después estaban los dólares para devolver los depósitos privados de los depositantes en los bancos, no se puede tocar porque obviamente son dólares de los depositantes. Estaba el swap con China, que son yuanes, no son dólares, y había 7.200 millones de dólares que el FMI había prestado al Tesoro, pero era para fortalecimiento de las reservas. Se mira y no se toca. Estos dólares estuvieron desde junio del año pasado, 7.000 y pico de millones de dólares, y la orden de Washington era: esto no se toca, es para la vitrina, para que quede ahí engrosando las reservas. Bueno, la novedad de último momento, confirmadas por el Palacio de Hacienda y también por el Banco Central, es que fíjense lo que ha pasado con las reservas en los últimos días. Esto que eran 7.200 millones de dólares, ahora son 5.300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el FMI decía hasta ahora no se toca, y esto sí se toca. La confirmación es que efectivamente el FMI ha dado el visto bueno para que, además de estos dólares, de lo que se llaman las reservas netas o las reservas reales, los dólares reales que tenía el Banco Central y estaban disputando Macri y Alberto Fernández, cuánto iban a quedar acá, de acá al 10 de diciembre, había poco menos de 13.000 millones de dólares y hacíamos las cuentas y llegaba muy justo al 10 de diciembre. Inexorablemente había que cerrar todavía más el cepo o dejar que el dólar vaya más alto, porque si no, estos no alcanzaban, estos dólares, para llegar tranquilamente al 10 de diciembre. Bueno, ahora se están sacando dólares de acá, de estos 7.000 millones de dólares que había, y que en los últimos 4 días se han utilizado poco menos de 2.000 millones de dólares, 1.800 millones de dólares de esta caja que había puesto en las reservas el FMI, que hasta ahora eran intocables.
ahora sí se tocan. Entonces ahora hay estos dólares, 5.000 y pico de millones de dólares, y 12.700 para llegar a diciembre. ¿En qué se usaron en los últimos 4 días estos casi 2.000 millones de dólares de esta caja que era intocable y que ahora se está empezando a utilizar? Algunos dicen, bueno, a manotear, digamos. Se rompió la vitrina. Esto era algo que estaba en la vitrina, como los extinguidores de fuego que están en las vitrinas de los edificios, en algún lugar, y cuando en algún momento hay un incendio muy grande, tenés que ir a romper el vidrio e ir y tomar el matafuego. Bueno, ¿en qué se usaron casi estos 2.000 millones de dólares? Se usaron en parte a pagar deuda en dólares, que venció en los últimos días, según confirman el Ministerio de Economía, se pagaron letes en dólares y el bono par en dólares, es decir, se utilizó eso para pagar compromisos de la deuda que hay de acá a fin de año, deuda que fue reperfilada, pero ha quedado por lo menos 6.000 millones de dólares de vencimiento acá hasta fin de año que hay que seguir pagando. Como esta caja no alcanzaba, bueno, ya se está utilizando esta caja. Pero atención, porque también confirma el Ministerio de Economía que parte de estos dólares, que ya se están utilizando, estos dólares que antes eran, insisto, intocables y ahora ya se están utilizando, atención que también fueron utilizados para pagar deuda en pesos. Es decir, el Tesoro le vendió los dólares al Banco Central, el Banco Central emitió los pesos al Tesoro para que el Tesoro, el gobierno, le pague a los acreedores deuda en pesos. Y eso abre toda una controversia respecto a cómo se van a utilizar de acá al 10 de diciembre los dólares que quedan en las reservas del Banco Central, que hoy serían unos casi 18.000 millones de dólares entre los que hay acá y esto que ha permitido utilizar el FMI. Si se van a utilizar para pagar solo deuda en dólares y para vender en el mercado cambiario, como está haciendo todos los días el Banco Central para evitar que el dólar se vaya más arriba, o si se van a utilizar para también pagar deuda en pesos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hay algunos, sobre todo en el equipo de Alberto Fernández, que dicen, usa los dólares solo para pagar deuda en dólares y eventualmente si lo necesitabas para evitar que el dólar salte, pero no uses dólares para pagar deuda en pesos, porque para eso podrías tener otro instrumento, que es que el Banco Central emita los pesos, que el Tesoro le coloque un bono al Banco Central, y siempre que tenés pesos que pagar de deuda, bueno, podés usar pesos de la maquinita del Banco Central para pagarlos. No te gastes los dólares vendiéndolos en el mercado cambiario para controlar el dólar. Bueno, usa en todo caso los dólares para la demanda de dólares que tenga, fundamentalmente para pagar la deuda. Bueno, ¿qué te dice el gobierno? Y no, es lo mismo. Digamos, si estamos usando estos dólares para pagar deuda en pesos, en realidad el Tesoro le está vendiendo los dólares al Banco Central, el Banco Central le emite los pesos al Tesoro, pero bueno, ahí parte de esos dólares se los queda el Banco Central. Es lo mismo. Pero bueno, más allá de la discusión, es lo mismo que emitir, quiero decir, es lo mismo que emitir pesos directamente. Pero más allá de esa discusión técnica, lo importante acá y la novedad es que de alguna manera el gobierno ha conseguido, hay que ver, hay silencio de radio en Washington respecto a este tema, es decir, el FMI no emitió ningún comunicado. El gobierno tampoco emitió ningún comunicado de cómo se están usando estos dólares. Hasta ahora nadie sabía que se estaban usando estos dólares y en los últimos 4 días empezaron a usarse. Y ahora confirman desde el Ministerio de Economía de que esos dólares están disponibles para llegar al 10 de diciembre. Bueno, seguramente en las próximas horas habrá en el Ministerio de Economía o en el Banco Central alguien que explique cómo cambió esto. Porque recuerden, veamos el cronograma de desembolso de los créditos del FMI. Recuerden que el FMI ya lleva desembolsado a la Argentina, desembolsó en junio del año pasado 15.000 millones de dólares,
Esto es lo que le decía, 7.500 iban para el Tesoro y se gastaron directamente, 7.500 era una cuenta del Tesoro que era para la vitrina, que no se podía tocar. Estos dólares de 7.500 llegaron desde junio del año pasado, intocables en la reserva del Banco Central hasta ahora, hasta octubre. Y nadie tocó esos dólares. Esos dólares quedaron siempre en la reserva del Banco Central, estos 7.500 millones de dólares. Son los únicos dólares que habían quedado del préstamo del FMI. Todo lo demás se usó. ¿Por qué no se habían podido usar hasta ahora? Y bueno, justamente porque el FMI no daba el visto bueno. Porque era algo que estaba para la vitrina. Eran dólares intocables. Todo el resto de los dólares de los desembolsos, los 6.000 millones casi de octubre del año pasado, los casi 8.000 millones de diciembre, los 11.000 millones en abril, después otro desembolso de 5.000 millones en junio, es decir, en total el FMI desembolsó 45.000 millones de dólares a la Argentina, todo se utilizó o para pagar deuda en dólares o para vender en el mercado cambiario para evitar que el dólar suba más. Por ejemplo, desde las PASO hubo que pagar más de 3.000 millones de dólares de deuda y el Banco Central vendió un poco más de 3.000 millones de dólares para evitar que el dólar suba más. Bueno, nunca hasta ahora se habían tocado estos 7.500 millones de dólares o 7.200 millones de dólares, hay que ver la evaluación. Nunca se habían tocado. Bueno, la novedad, insisto, volvamos a la placa original, es que el gobierno ha logrado destrabar poco más de 7.000 millones de dólares que estaban en las reservas y eran intocables. Lo que se abre ahora, más allá de la confirmación de que ahora hay más dólares para llegar al 10 de diciembre, estos que están acá y estos que están acá son dólares reales que se pueden utilizar, palpables. Lo que se abre ahora es la discusión, que ahora la vamos a analizar y desmenuzar, entre Macri de un lado y Alberto Fernández de quién usa esos dólares. Por ahora, el que los usa es Macri. Los usa para pagar deuda, como les dije que ocurre en los últimos días, los usa para vender en el mercado cambiario para evitar que el dólar suba más rápido. Después del 28 de octubre, acá hay una disputa feroz entre Macri y el presidente electo, si es Alberto Fernández, para ver qué se hace con esos dólares para llegar al 10 de diciembre.